Bueno, hoy vamos a hablar de algunas especies en extinción. Mejor dicho, algunas razas en extinción. Buenas noches, sí. Comunidades que están en extinción o que se han extinguido ya. Y se me ocurrió traer a colación a dos grupos de indios, muy conocido uno de ellos, el otro no tanto, de Tierra del Fuego. Oh, Dios. Cada vez que uno se encuentra con una palabra, las palabras cruzadas, se encuentra con indio Tierra del Fuego, 3 letras, uno inmediatamente pone Juan. Tehuelches. Y después de borrar varias veces, acaba poniendo Ona. Bueno, los Onas habitaban la isla grande de Tierra del Fuego, más que nada en el norte y en el noroeste de ese triángulo que es la isla. Ahí hay praderas, hay bosques, y andaban los Onas. Nunca fueron muchos los Onas. No. Aún en su época de mayor esplendor demográfico, habría unos 2000 Onas, más o menos la cantidad de personas que hay aquí en este momento. Quiere decir que podríamos haber metido a todos los Onas de su época de esplendor aquí en el complejo La Plaza, aunque no sé bien para qué. Se les ocurren cada idea a ustedes. Bueno, el caso es que, ¿cómo eran los Onas? Eran un tipo intermedio entre el tehuelche y los indios de las islas, los indios de las canoas. ¿Cómo es esto? Así como los árboles se van haciendo cada vez más petizos conforme uno avance hacia el sur, también los tipos humanos se van haciendo más achaparrados y más petizos. Los tehuelches que vivían en la Patagonia eran relativamente altos. Los Onas estaban en el medio y los indios de las canoas eran peticitos. Los Onas estaban en el medio, eran muy caminadores, eran gente muy pobre. ¿De qué vivían? Cazaban guanacos, con perdón de la mesa puesta. El guanaco era un animal que vivía de un modo muy disperso ahí, así que para encontrar un guanaco había que tener mucha suerte. Imposible llevar un guanaco a un asado, por ejemplo, además. Es muy difícil porque los guanacos escupen el asado y lo maldicen por añadidura, como hacía el viejo Vizcacha. Y entonces andaban caminaban muchísimo. Así como el tehuelche andaba a caballo y el indio Yagán andaba en canoa, el Ona andaba a pie, cazando guanaco. Y andaba del siguiente modo. Adelante los hombres, con las armas, el carcaj, las flechas, la honda. Atrás las mujeres, que eran como una especie de bestia de carga, porque llevaban todo el patrimonio de la familia lo llevaban esas pobres mujeres, discúlpeme. ¿Y qué era el patrimonio de la familia? Unos cueros para hacer las carpas, unos estacones, y llevaba una bolsa con tucutucus, que son como unos ratones, ustedes saben, que es lo que morfaban cuando no había guanacos. Al falta de guanacos, buenos son los tucutucus. En verano, si me disculpa la señora que está en la cuarta fila, iban desnudos. No se rían, no era para reírse. Y en invierno se ponían unas pieles de guanaco, tanto como para preservar cierta dignidad. Pero, se les vino la noche, mejor dicho, empezó el conflicto con los Onas, cuando llega el hombre blanco desde el oeste. Se empezaron a contagiar las enfermedades, empezaron a morirse. A los hombres blancos les molestaban los Onas, ¿por qué? Los hombres blancos traían ovejas, y la oveja era más abundante que el guanaco. Entonces los Onas empezaron a cazar ovejas, por así decirlo, a las que llamaban guanacos pequeños, y entonces empezó una persecución también. Pero los Onas se extinguieron por las enfermedades. No aguantaron ni la tuberculosis, ni la viruela, ni todas esas enfermedades europeas, ni aguantaron la civilización. La sífilis, por hablar en términos concretos. La sífilis, si usted quiere. Yo no quería decirlo porque... Pero bueno. Una señora. Pero se extinguieron. Hasta hace pocos años, cada tanto aparecía el último Ona. Siempre aparece cada año y es una mujer que está en los tours que organizan las empresas de aquí del centro. Cada vez que uno va a un tour en Tierra del Fuego, le presentan a la última Ona, que es una vieja que cada vez tiene más años. Sí. Pero siempre es distinta la vieja. Esa es la Solter Ona. Sí. ¿No? No. Creo que el ámbito lo hace equivocar de programa. Pero les gustó, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Estaba hablando de la última Ona, que siempre hay una. Sí, la última Ona. La última Ona es siempre una persona distinta. Yo hablé con una vieja que había sido última Sioux, última Comechingón, última Tehuelche, y ahora estaba de última Ona. Pero ya en los últimos años
La última ona no convence a nadie porque son incluso chicas de 20, 25 años, rubias y de ojos celestes, que dicen, sí, aquí está, soy la última ona, ¿viste? Más abajo estaban los yaganes. Los yaganes eran unos indios petizos que vivían en las canoas, ¿no es cierto? Todo el tiempo en las canoas. Se llamaban yamana ellos mismos, así como, ustedes saben que los pampas, los indios pampas de acá, a ellos nunca se dijeron pampas. Ellos se decían gente. Y los yaganes se decían a ellos mismos yamanas. Pero uno se hace conocido no por el nombre que se da uno, sino por el nombre que le dan los demás. ¿No es cierto, Mauricio? ¿No es cierto? Sí. Yo en realidad, a mí mismo me llamo Mauricio, pero la gente insiste en llamarme Raúl. Tenían piernas muy chiquitas los yaganes. ¿Por qué? Porque estaban todo el tiempo metidos en canoas, casi no caminaban, andaban así en cuclillas, agachados. Y cuando no estaban en la canoa, estaban en unos lugares donde vivían ellos que se llamaban wigwam, donde también estaban agachados junto al fuego, y eran como una especie de bohíos, de ramas, y metidos ahí adentro los tipos estaban acurrucados todo el tiempo, y se les iban amontonando los detritus, disculpen ustedes, la basura, y cuando esto tapaba el orificio de salida, los tipos se mudaban. Barrer no barría. Por otra parte, estoy presentando el aspecto desagradable de los yaganes. Para combatir el frío a falta de pieles, se recubrían todo el cuerpo con una grasa de lobo marino, de ballena, que les garantizaba un hedor pestilente, los hacía muy populares entre sus amigos. Estos fueron los indios que vio Fitzroy cuando llegó en la fragata Beagle. La mujer tenía las tareas difíciles acá también, preparaba el alimento, levantaba las viviendas, manejaba los remos cuando viajaban juntos, anclaba la canoa lejos de la costa y ganaba la costa a nado en esas aguas heladas, mientras el chabón estaba lo más tranquilo ahí sacándose la mugre de abajo las uñas. Tenían una moral muy relativa, Por ejemplo, el alimento y las mujeres se robaban tranquilamente, la tribu enemiga, bueno, era atacada cada vez que se veía uno de sus integrantes, había mucha bronca entre los tipos. Tenían en realidad una mente pobrísima, pobres tipos, pero había una paradoja excepcional, el lenguaje yagán. Y aparece un señor, Thomas Bridge, un reverendo, en el mejor sentido de la palabra, que se propone evangelizar a los yaganes. Y para ello empieza a estudiar el idioma yagán. Y encuentra algunas cosas curiosas en ese idioma. Una gran y aparente riqueza. Y aquí me quiero detener, si ustedes me permiten, creo que no es el ámbito adecuado, pero me parece bueno decir qué cosa es un idioma rico. Don Miguel de Unamuno, en un excelente ensayo acerca del vascuence, dice, andan diciendo por ahí que el vascuence es rico porque tiene muchas palabras. Y esa no es la riqueza de un idioma. La riqueza de un idioma es su carácter analítico, que funcione de un modo lógico, que constituya un aparato sonoro que tenga una estructura lógica. Por ejemplo, los yaganes tenían nombre para todas las especies de pescados, pero no tenían la palabra pescado. Así como, según asegura don Miguel de Unamuno, algunas lenguas tienen nombre para cada una de las especies vegetales, pero no la palabra árbol. Eso se llama poesía años después. Después se llamó poesía esto. Los yaganes, una palabra que no tenían era abuelo. Y no la tenían porque nadie llegaba a ser abuelo entre los yaganes. Se morían muy pronto, tenían una vida muy corta y ninguna persona llegaba a conocer a sus nietos, de modo para qué tener una palabra para algo que no sucedía nunca. Se me dirá, tampoco llega nadie a tener tataranietos y sin embargo tenemos la palabra. Pero bueno, esa es otro idioma, no es el yagán. Bridge, el Thomas Bridge, se manda un diccionario yagán inglés. Yagán inglés, 32.000 palabras. 32.000 palabras. Pero bueno, había 3.000. En la época de oro había 3.000 yaganes. Después viene en el año 1863 una peste desconocida, nadie supo qué era, se muere la mitad. En el año 84 este muchacho Bridge, el del diccionario, se manda un censo y descubre que hay 949 yaganes. En 1885 viene una epidemia de sarampión y se carga la mitad. Y a principios de siglo había 43. Hoy no hay ninguno. Ni siquiera está la última yagán. Sería bueno que empezara a verla.
El trabajo de última Yagán es muy remunerado, pero en todo caso no soluciona el problema de la desocupación, porque las vacantes se cubren con cierta rapidez. Quiero decir lo siguiente. Cuando llega este muchacho Fitzroy con la Beagle, lo trae a Darwin, el tipo este que inventa el asunto de que el hombre desciende del mono y esto. Y se les ocurre llevar, ya he contado esta historia, pero viene a cuento, llevar a 4 Yaganes a Inglaterra para educar, para ver qué les pasaba con la civilización verdadera, no con las migajas de civilización que podían llegar a traer los ingleses o incluso los argentinos y chilenos a Tierra del Fuego, sino con lo que yo consideraba la verdadera civilización, bueno, vamos, naciones centrales. Y se lleva a 4 chicos a Fuegia Basket, hay una novela ahora, George Minster, What Memory, se llamaba el otro, What Memory, y Jamie Button, que es el más famoso de todos. Y los llevan y los tienen 2 años allí en Inglaterra. Se mueren 3, vuelve uno, Jamie Button, y rápidamente abandona a sus amigos del barco y se vuelve con los Yaganes y se salvajiza nuevamente. Ya conocí el primer mundo, Sí, vuelvo a casa. me quedo con este, dice. El caso es que no existen ya onas, no existen Yaganes.